Así, la relación de Donald Trump con América Latina se endurece, marcada por tensiones crecientes, choques ideológicos y amenazas económicas y diplomáticas que desafían la estabilidad regional. Y con estos países, la cosa no anda bien. Quédate y te cuento. Panamá y Estados Unidos comparten una historia centrada en el Canal de Panamá, construido por la nación norteamericana en 1914, bajo un tratado que otorgó control perpetuo hasta su devolución en 1999. Un proceso que no borró las tensiones nacionalistas ni el recuerdo de la invasión de 1989 para derrocar a Manuel Noriega. En 2025, esta dinámica histórica se reaviva bajo Donald Trump, quien ha desatado una crisis al insinuar que Estados Unidos podría recuperar el canal, acusando sin pruebas a China de controlarlo, lo que provoca una reacción aireada del presidente José Raúl Mulino. Este líder conservador, pragmático y defensor del libre mercado ve en las palabras de Trump una amenaza a la soberanía panameña, conquistada tras décadas de lucha. La administración Trump ha escalado la presión con amenazas de aranceles del 25% a las exportaciones panameñas, que alcanzan unos $500 millones anuales hacia Estados Unidos, como una táctica para forzar a Panamá a reducir su participación en la iniciativa de la Franja y la Ruta con China. Y aunque Mulino no es un adversario ideológico natural de Trump, su rechazo a la intimidación diplomática marca un punto de ruptura. Económicamente, el comercio marítimo, que genera cerca del 20% del PIB panameño, enfrenta un riesgo significativo, ya que cualquier disrupción en el canal podría paralizar sectores clave. La retórica de Trump ha desatado protestas en las calles, con ciudadanos evocando el pasado intervencionista estadounidense para rechazar lo que perciben como una nueva agresión. Por años, la relación que históricamente osciló entre la cooperación y la desconfianza se tambalea bajo la visión transaccional de Trump, quien parece dispuesto a sacrificar la estabilidad panameña en su cruzada contra Pekín. La relación de Nicaragua con Estados Unidos también ha estado marcada por intervenciones como la ocupación de 1912-1933 y el respaldo a los contras en los años 80 contra el gobierno sandinista. Un pasado que el presidente Daniel Ortega usa para alimentar su narrativa anti-estadounidense. Bajo Donald Trump, las tensiones alcanzan un nuevo pico. Y es que el presidente estadounidense acusa al régimen izquierdista de Ortega de promover migración irregular y de forzar lazos con Rusia y China, lo que lleva a sanciones contra funcionarios y amenazas de aranceles a exportaciones. Ortega, un líder autoritario que ha gobernado desde 2007, responde con discursos que recuerdan la Guerra Fría. Mientras Trump, respaldado por Marco Rubio, lo incluye en el eje anti-estadounidense junto a Cuba y Venezuela. Económicamente, estas medidas golpean una economía ya frágil, con el PIB cayendo un 2% en 2024, agravando la pobreza y el desempleo. Las políticas migratorias de Trump han resultado en deportaciones masivas que intensifican la represión interna de Ortega contra disidentes, con miles enfrentando arrestos o exilio forzado. Políticamente, el aislamiento de Nicaragua se profundiza, conectando los viejos resentimientos por la intervención estadounidense con la estrategia actual de Trump, que busca castigar al régimen sin ofrecer una alternativa clara. La migración, un eco de la crisis de los 80, sigue siendo un punto de fricción, con Ortega explotando la hostilidad de Estados Unidos para justificar su control férreo, mientras la población paga el precio de un enfrentamiento que mezcla ideología, poder y retaliación.
Cuba y Estados Unidos han sido adversarios desde la revolución de 1959, cuando Fidel Castro nacionalizó empresas estadounidenses y se alió con la Unión Soviética, desencadenando el embargo de 1962 y eventos como la crisis de los misiles, un antagonismo que Donald Trump reaviva en 2025 contra el presidente actual, Miguel Díaz-Canel. Y tras deshacer el acercamiento de Barack Obama, Trump elimina el estatus de protección temporal para 500,000 cubanos dentro de su país, exponiéndolos a deportaciones masivas, y amenaza con aranceles del 25% a países que compren petróleo venezolano, un golpe indirecto a Cuba, que depende de Caracas para el 60% de su crudo. Díaz-Canel, sucesor de los Castros y firme defensor del comunismo, choca con la cruzada antisocialista de Trump, quien usa a Cuba como símbolo electoral para ganar apoyo en Florida. Económicamente, las sanciones agravan una inflación del 30% en 2024, hundiendo a la isla en una crisis que limita el acceso a bienes básicos como alimentos y medicinas. Socialmente, las deportaciones tensionan a las comunidades cubano-americanas, un fenómeno que remite a las oleadas migratorias de 1959. Mientras el gobierno cubano denuncia estas medidas como agresión imperialista. Así, la presión de Trump refuerza el aislamiento de La Habana, conectando el embargo histórico con sanciones actuales que estrangulan los ingresos. La retórica estadounidense reaviva el nacionalismo cubano. Y aunque episodios como Bahía de Cochinos son pasado, el presente está definido por una asfixia económica y migratoria que castiga a la población. Así, Trump, con su enfoque transaccional, ve a Cuba como un trofeo ideológico, intensificando una rivalidad que mezcla historia, política y el sufrimiento de millones atrapados en el fuego cruzado. Venezuela fue un aliado petrolero de Estados Unidos hasta que llegó Hugo Chávez al poder en 1999, quien reorientó al país hacia el socialismo y hacia alianzas con Rusia y China, un rumbo que Nicolás Maduro ha seguido, enfrentándose a sanciones desde 2014 y al fallido golpe de Estado de 2002, respaldado tácticamente por Washington. En 2025, Donald Trump redobla esta hostilidad, enviando a Richard Grenell hasta Caracas en febrero del 2025, logrando la liberación de 6 estadounidenses presos y acuerdos para deportar a 200,000 venezolanos desde Estados Unidos, incluidos aquí supuestos miembros no comprobados del Tren de Aragua. El 24 de marzo, Trump impone un arancel del 25% a países que compren petróleo venezolano, afectando a aliados regionales y asfixiando una economía cuyo PIB cayó un 4% en 2024. Maduro, también con su corriente antiimperialista, usa estas medidas para fortalecer su narrativa, mientras Trump lo ve como un símbolo del fracaso socialista que debe ser erradicado. Mientras tanto, las deportaciones masivas dentro de los más de 1.500.000 venezolanos en Estados Unidos agravan la crisis migratoria, un eco de las oleadas migratorias que ha vivido el país. Igualmente, el cerco comercial reduce los ingresos por petróleo, que, aunque representan el 90% de las exportaciones, dejan a Venezuela con un futuro incierto. Trump aísla aún más a Caracas, alimentando una rivalidad histórica con tácticas que combinan presión e intimidación, sin un plan claro de resolución. Este enfrentamiento conecta el rechazo al intervencionismo pasado con un presente donde la estrategia de Trump prioriza el castigo sobre la estabilidad. Brasil y Estados Unidos han tenido una relación pragmática desde el siglo XX, con apoyo estadounidense durante la dictadura militar de 1964-1985. Aunque eventos como el espionaje de la NSA a Dilma Rousseff en 2013 dejaron marcas de desconfianza. En 2025, estas dinámicas se tensan bajo Donald Trump,
quien choca con Luis Ignacio Lula da Silva, un izquierdista que critica su proteccionismo y exige respeto tras amenazas de aranceles a exportaciones brasileñas que alcanzan 31 mil millones de dólares anuales a Estados Unidos, incluyendo soja y acero. Lula, defensor del multilateralismo, escaló las tensiones tras una reunión de Trump con Volodymyr Zelensky en marzo, que calificó de grotesca, rechazando la hegemonía estadounidense. Ideológicamente opuestos, Trump ve a Lula como un obstáculo por su cercanía con China, un eco de las divergencias históricas con gobiernos progresistas. Económicamente, los aranceles amenazan sectores clave, poniendo en riesgo miles de empleos y la estabilidad de la mayor economía de Latinoamérica. Las medidas de Trump polarizan a Brasil, donde la derecha lo celebra y la izquierda lo repudia, reflejando divisiones que remontan también a la Guerra Fría. Políticamente, Lula busca liderar un bloque regional dialogante, pero la dependencia comercial con Estados Unidos, forjada desde el siglo pasado, limita su margen de maniobra. La tensión actual conecta viejos desacuerdos con la agresiva política comercial de Trump, quien, como en otras naciones, usa la intimidación para doblegar a un líder regional, colocando a Brasil en una encrucijada entre resistir y ceder ante la presión estadounidense. Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos desde el Plan Colombia en el año 2000. Que fortaleció la lucha antidrogas con miles de millones en ayuda. Aunque la percepción de injerencia, como en el proceso de paz con las FARC en 2016, ha generado roces. En 2025, esta relación se complica bajo Donald Trump, quien choca con Gustavo Petro, un progresista crítico del capitalismo y militarización gringa. Petro rechazó vuelos de deportados en febrero, desencadenando amenazas de aranceles del 25% a exportaciones colombianas, que suman 11 mil millones de dólares anuales, suspendidos tras negociaciones que reflejan la táctica intimidatoria de Trump. El presidente estadounidense acusa a Petro de tolerar el narcotráfico, conectando la presión histórica sobre las drogas con una confrontación ideológica actual. En el entretiempo, las deportaciones de 50.000 colombianos en suelo estadounidense generan rechazo masivo, con protestas que denuncian la insensibilidad de Washington. A nivel económico, sectores como el café y las flores, vitales para la economía rural, temen pérdidas devastadoras si los aranceles se concretan. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, lo que hizo de este conflicto un asunto delicado para ambos países. La balanza comercial incluye exportaciones colombianas de alto valor y las importaciones de productos agrícolas esenciales desde Estados Unidos, como el maíz, que es clave para el abastecimiento del país sudamericano. Petro, en ese sentido, busca autonomía, pero la dependencia de la ayuda gringa, arraigada en décadas de cooperación, lo obliga a negociar y rendirse bajo presión. Las crisis colombo-estadounidenses no solo tuvo repercusiones bilaterales, y es que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión de emergencia de la CELAC para respaldar a Colombia. En tanto, medios colombianos y estadounidenses informaron que Washington había cerrado temporalmente la oficina de visas en su embajada de Bogotá, intensificando aún más las tensiones. Petro, mientras tanto, sigue reflexionando sobre las consecuencias de la política exterior de Donald Trump y su legado en la relación entre América Latina y las grandes potencias, asegurando que el presidente estadounidense cree que somos razas inferiores, según sus palabras. Estados Unidos y México han tenido una relación compleja desde la guerra de 1846-1848, que resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, un trauma histórico que aún resuena. Mientras que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, reemplazado por el TEMEC en 2020, integró profundamente sus economías. Sin embargo, la migración y el narcotráfico han sido focos persistentes de conflicto, agravados durante el primer mandato de Donald Trump con sus políticas sobre el muro fronterizo y aranceles.
En 2025, tras su regreso al poder el 20 de enero, Trump lleva esta dinámica a un nuevo extremo al enfrentarse a Claudia Sheinbaum, nueva presidenta progresista desde 2024 y defensora de un enfoque humanista hacia la migración y el desarrollo social. En febrero, Trump impuso un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, que alcanzan 400.000 millones de dólares anuales, como medida de presión para que México controle el flujo migratorio de más de 1.200.000 cruces fronterizos registrados en 2024 y el tráfico de fentanilo, un opioide que ha disparado las muertes por sobredosis en territorio norteamericano. Sheinbaum, bajo intensa presión diplomática, envió 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, logrando que los aranceles se suspendieran temporalmente, una concesión que refleja la asimetría de poder entre ambos países. Ideológicamente, Sheinbaum, con su visión de izquierda enfocada en reducir desigualdades, choca con el enfoque securitista y proteccionista de Trump, quien la percibe como una líder débil que no prioriza los intereses estadounidenses. Esta confrontación revive tensiones históricas sobre soberanía, como las negociaciones del siglo XIX, pero se centra en el presente. Sí, Trump exige que México actúe como un muro viviente contra la migración centroamericana, una demanda que Sheinbaum resiste, aunque con limitaciones por la dependencia económica. Y sí, económicamente, el Temec, que canaliza el 80% de las exportaciones mexicanas, principalmente de automóviles, maquinaria y productos agrícolas, está en jaque, con empresas como Ford y General Motors alertando sobre pérdidas millonarias si los aranceles regresan. A su vez, las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados en Estados Unidos generarían una crisis humanitaria sin precedentes. Ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez ya se han convertido en campos improvisados de retornados, con reportes de hacinamiento, violencia y falta de empleo. Un eco amplificado de las oleadas migratorias del pasado y un claro reflejo de un México tambaleante más que nunca. Amigos latinoamericanos, mexicanos, venezolanos y demás países nombrados, personalmente, ¿qué opinas de Donald Trump y sus políticas? ¿Te han afectado? ¿Han afectado a alguien cercano a ti? Déjame eso en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo en tus redes, suscríbete en este canal y continúa con este otro video que hemos hecho para ti.